Espérenme. Listo. Bueno, ya está grabando. A ver, espérenme. Bueno, pues muy buenos días, compañeros. El día de hoy tenemos a María Oliva Castro, que es académica de Administración de la UB. Y bueno, nos gustaría hacerle las siguientes preguntas y saber su punto de vista, más que todo. Y empezaríamos con esta pregunta. ¿Ayudaría en algo modificar la ley orgánica actual del Banco de México? De ninguna manera. La autonomía del Banco de México es correcta. La Junta de Gobierno del Banco de México pues ayuda a tener bien estructurados todo lo que es su jerarquización, tiene bien programado. Entonces, no, de ninguna manera. El Banco de México sigue cumpliendo con sus objetivos principales, como sabemos que es controlar la inflación, la tasa de interés, el tipo de cambio como variables básicas. Entonces, así como está estructurada la Junta de Gobierno, pues ayuda perfectamente a seguir llevando a cabo sus objetivos, cumpliendo sus objetivos. Bien, muchas gracias. Consideraría que ¿por qué considera usted que la 4T todavía no ha sido modificada? Bueno, porque precisamente es parte de la economía mixta que ha adoptado. Pues la Cuarta T ha adoptado una economía mixta en donde por un lado tiene que ver preponderantemente es keynesiana, pero tiene que ver también con la integración del modelo ISLM. Entonces, cuando nosotros tenemos esta situación adoptada por la Cuarta T, entonces vemos que se sigue teniendo el respeto hacia esa autonomía que tiene el Banco de México y que ha funcionado perfectamente en los últimos 20 años, ¿no? Entonces, la Cuarta T manifiesta ese respeto hacia la autonomía y hacia las decisiones de ese Banco de México, por lo bien estructurada que hablábamos que estaba la Junta de Gobierno de este banco. Sí. Buenas tardes, maestra. Buenas tardes. Usted como conocedora de este tema de economía, ¿qué modificaciones cree necesarias? Que hiciera alguna modificación la Cuarta T, ¿a eso se refiere? Sí, ¿usted qué piensa que modificaciones o cree necesarias para? No, yo considero que no es necesaria ninguna modificación, así como está muy bien, porque el Banco de México sigue cumpliendo con sus objetivos principales y la Cuarta T lo que ha hecho es seguir respetando esa autonomía y esas decisiones. Entonces yo creo que no sería necesaria hacer ninguna modificación. Bueno, siguiente pregunta sería, ¿qué impacto tuvieron las remesas en la economía mexicana en el pasado 2020? Bueno, el principal impacto que tuvieron las remesas fue que se hizo posible el pago del servicio de deuda, es decir, se pudieron seguir cumpliendo con los intereses y los abonos a la deuda. Las remesas enviadas por los migrantes fue la mayor captación de divisas que tuvo el país.
Y entonces eso evita que se declare a nivel internacional una suspensión de pagos. Esto sería catastrófico porque bloquearía toda actividad comercial internacional con el resto del mundo. Y de esta manera, pues se evitó esa suspensión del pago de deuda interna y externa. ¿Qué es lo que sucede cuando llega a haber este tipo de suspensiones? Pues suspenden las importaciones, las exportaciones, tanto públicas como privadas. Y entonces se calcula que se recibió un poco más de $3,000 como promedio anual por familia, y eso pues minimizó el impacto de la pandemia en cuanto a desempleo. Sí. Entiendo. Con esto que nos dijo, ¿se espera un repunte del PIB del 3.5 a 4.5 o qué cree usted o cree usted posible esto? Sí, claro, es posible. Este pronóstico fue establecido por el Banco Mundial y considero que es correcto, ¿no? Cuando un organismo internacional habla de estos repuntes, pues tienen argumentos muy válidos, ¿no? Entonces yo considero que es correcto este pronóstico que establece el Banco Mundial. Bueno, también, ¿qué efecto ha tenido la política monetaria implementada por la 4T? Bueno, recordemos que aquí vale la pena clarificar algo. No es justamente que la política monetaria la implemente la cuarta T, sino que más bien es implementada por el Banco de México y avalada, en todo caso, sería por la cuarta T. ¿De qué manera? Pues como comentábamos antes, respetando la autonomía y entonces Banco de México ha podido controlar la inflación, incrementar las reservas, ha disminuido el tipo de cambio y también ha disminuido las tasas de interés. Estas son importantes variables que se requiere para el efecto que ha tenido la política monetaria, pero decíamos, implementada por el Banco de México y únicamente avalada por la cuarta T al mantener ese respeto. Bueno, maestra, cambiando un poquito de tema, pero siguiendo con lo de la 4T, perdón. Creo oportuno el llamado rescate del sector energético planteado en el plan de desarrollo de este sexenio. Sí, definitivamente sí lo creo oportuno. De esta manera lo que se evita es la dependencia energética con otros países, que en caso de haber problemas político-económicos, pues nos restringirían el buen funcionamiento energético del país, afectando pues principalmente las plantas de energía por gas que tenemos. El sistema del transporte de carga también se detendría, pero entonces aquí lo que existe es una autosuficiencia energética. Entonces hay que evitar de esta manera, con este rescate del sector energético, esa dependencia energética. Nosotros sabemos que enviamos petróleo y ya no nos lo envían refinado. Entonces hay que cuidar, no restringir ese buen funcionamiento energético del país. Entonces, sí lo creo oportuno ese rescate del sector energético. Bueno, última pregunta. El aumento de recursos al programa de mejoramiento urbano, PMU, fue aplicado como medida de reactivación económica el año pasado. ¿Piensa usted que fue acertada esta decisión? Por supuesto. Esto tiene dos argumentos principales. El primero, lo que se rescataron fueron espacios, es decir, centros deportivos y parques, pues precisamente buscando mejorar la integración familiar. Y
También se incluyeron adicionalmente caminos rurales. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, se desarrolla una integración entre las comunidades mediante la construcción de caminos de concreto y de piedra, elaborados con mano de obra regional. Esto hace posible llevar dinero a las familias de los pueblos en los ejidos. Y otro beneficio es que apoya la comercialización de los productos y artesanías a los centros de abasto. También hubo mejoramiento de escuelas mediante la sociedad, en donde madres de familias tendrían derecho a ciertos recursos federales para mejorar aulas, baños, y entonces este programa de mejoramiento urbano pues fue una decisión bastante acertada por los múltiples beneficios que traía, sobre todo a las partes marginadas, en las partes rurales, y también el beneficio a las escuelas, cualquier escuela rural, cualquier escuela urbana. Los recursos federales eran entregados en mano a los padres de familia, quienes conocían verdaderamente las carencias de las escuelas, y esto vino a ser una decisión bastante acertada, considero. Gracias, maestra. Bueno, pues muchas gracias, maestra, por darnos este lapso de tiempo. Y pues, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes también, y espero que pues les haya ayudado en algo estos comentarios. Claro que sí. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra. De nada, buenas tardes, Gracias. hasta luego. Buenas tardes y buen día. Gracias, igualmente. Hasta luego.